Hola, buenos días con todos. ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero, sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, son las 8 de la mañana. Bueno, me imagino que muchos recién se están levantando, recién tomando quizás su cafecito, su desayuno. Pero bueno, todos ustedes, hasta donde yo tengo informado, se han matriculado en el programa PIT, el programa de Impulsa tu tesis, básicamente, el programa de Impulsa tu tesis. Este es un programa que consta más que todo de asesorías. Ok. Este programa consta de asesorías netamente para su tesis de bachiller, que es su titulación. Dentro de este periodo, de este programa, está contemplado cuatro módulos. El primer módulo tiene 6 semanas, que quiere decir que estos 6 sábados siguientes, o por los 5 sábados siguientes, contando con este, vamos a tener clases sobre elaboración del plan de tesis. A ver, el plan de tesis ya lo tienen su proyecto de plan de tesis que lo han trabajado, solamente acá lo vamos a revisar un poco y que ya vaya avanzando la primera parte de introducción de la tesis. Los siguientes módulos son elaboración de marco teórico, tercer punto es adquisición de información, que viene a ser la metodología, y el cuarto punto es análisis de resultados. Con un total de 18 semanas de clases en donde ustedes técnicamente van a tener que presentar avances de su trabajo ante mí en las diversas tareas. Y aquí podemos revisarlo, verlo y dar un feedback de cómo va avanzando, bueno, en general ustedes sobre su trabajo. Al final de cada módulo, ustedes tienen que presentar una tarea para subir la nota al sistema. Y bueno, perdón por no presentarme, soy el docente Guillermo Sarte Segura. He enseñado ya los cursos de investigación de taller, cursos de formación, también he asesorado tesistas en biomédica, en electrónica, para adquisición de su tesis. Justamente el último programa, el del mes de junio, ya ha sustentado mis tesistas y todo les ha ido muy bien. En la mayoría, en la mayoría de los tesistas del programa les ha ido bien en pasado. Y ahí están en la etapa solamente de subsanar observaciones. Bueno, continúo con el programa. El programa consta, como les dije, de 18 semanas, donde ustedes tienen que presentar avances. Ahora, yo soy un asesor, digamos, metodológico, en el sentido que le voy a dar el formato, las pautas y cómo debe estar redactado su tesis. La tesis que se acepta de la universidad hay de dos formatos. Formato tipo artículo y digamos el formato normal o tradicional de la tesis, que es según el formato de la universidad. El formato tipo artículo eh, netamente se va a abocar al formato de la revista a que usted desee mandar su trabajo de investigación. Esto ya lo pauta con su asesor temático. Ustedes tienen dos asesores, uno que soy yo, asesor metodológico, y el otro temático, que se les va a asignar durante, bueno, me imagino de acá a lo mucho 3 semanas, para que puedan coordinar las fechas de asesorías y puedan mostrar avances para que al final eh, ustedes puedan sustentar casi acabando el módulo un poquito más, debido a que no comienzan exactamente a la par. Bueno, creo que esas son todas indicaciones de mi parte, porque son cursos, los cursos, el curso es netamente una sesión, digamos, de clase rápida, y de ahí resuelve preguntas de todos en general sobre sus trabajos de investigación, en cuanto al formato, en cuanto, bueno, cómo van avanzando, ya para posteriormente, la semana 18 ya ustedes tengan la tesis en cualquier formato. Lo ideal sería 100% lista, ¿no? Siendo realistas, lo tendrán en un 90%, pero obviamente eso lo pueden culminar en unas pocas semanas. Ok, esos son
de parte de las indicaciones generales del curso, generales. Y antes de comenzar, sí me gustaría alguna pregunta o consulta que tengan en general acerca del programa, de la tesis, etcétera. Por favor, ¿está todo claro? ¿Me han podido escuchar? Ah, sí, David, dime. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Para poder entender solamente, y saber si comprendí bien lo que usted informó. Este Ujú. taller solamente es la presentación de su trabajo, usted da el visto bueno de los avances y al final de cada módulo va a haber un examen, ¿correcto? ¿O cómo hace la nota? Eh, la nota se basa netamente en la entrega final del trabajo, cómo va avanzando los capítulos de la tesis. Ah, ok, ok. Está bien, profesor, gracias. Está bien. Ok, entonces, a ver, Bueno, ya somos 16, así que bueno, creo que son como 20 o así 20 alumnos, o casi 20. Entonces podemos iniciar parte de la sesión de clase. La primera sesión de clase son indicaciones, pautas en general, y bueno, ver, retomar lo que es el plan de tesis. Yo ahorita de acá a un momento voy a ver una tarea para que suban su plan de tesis y en cada aula vamos a ver, ¿no? Cuál es su idea, su plan y cómo lo van a trabajar. A ver. El contenido de esta sesión es introducción de desarrollo de las tesis, he dado unas pautas en general, hoy lo voy a poner más específico. Elección del tema de investigación. Bueno, en su plan de proyecto de tesis ya lo han hecho, solamente vamos a corroborar, no hay mucho más. Porque en este módulo que es plan de tesis, en realidad no se debe llamar elaboración de plan de tesis. Viene a ser quizás una mejora de desarrollo de su plan de tesis, que quede muy bien. Dependiendo del caso, que algunos son de biomédica, tienen que tener un buen plan de tesis para presentarlo al comité de ética. Y en el comité de ética, ahí se van a dar las indicaciones para que ustedes tengan el visto bueno. Formulación del problema, objetivo de la investigación y dimensiones. En esta parte de formulación del problema es básicamente la descripción del problema con la pregunta de investigación que ustedes desean resolver. Objetivo de la investigación y dimensiones. Aquí, el objetivo de la investigación, la parte central es el objetivo general. Tanto en la tesis tradicional, normal, como en formato tipo artículo, se plantea, se escribe casi de manera textual cuál es el objetivo de la investigación propuesta, que sería el objetivo general. Los subsiguientes, los objetivos específicos, vamos a llamarlo como, a ver, de un modo de vista práctico, lo que tengo que yo llegar para lograr el objetivo general. Estos objetivos específicos a veces también los se pueden dividir en categorías como llamamos las fases de la metodología, dentro de las cuales se va a desarrollar los objetivos o también puede ser una intersección de estos. Con sus dimensiones, la dimensión puede ser, bueno, en la base de datos cualitativos, cuantitativos, en la base de datos de punto de vista social, lo que corresponda, o desarrollo, análisis y simulación. Esto se va a dar, bueno, de manera general, las pautas generales en el plan de tesis. Lo que se va a hacer ahora es solamente una corroboración. Si tiene que dar observación, se hará observaciones. Y el último punto, casi el último punto es ya que vayan avanzando en el formato tesis o artículo según corresponda. Bueno, aquí a ver, un momentito, en una pequeña, no sé, un pequeño, digamos, desfase, porque en la semana 2 aparece todo el material que yo he subido, y no sé por qué se ha subido en la semana 2. En la semana 1 solamente una pequeña introducción.
Pero en la semana 2 está casi todo, está el formato tipo tesis. Acá está, un pequeño desfase. Esta es la plantilla donde ustedes van a poder utilizar, bueno, deben utilizar para entregar a la universidad, lo que se suba y se sirve al repositorio. La carátula creo que ya cada uno lo ha trabajado casi durante 5 años, pero bueno, cambian unas cositas, ¿no? Pero en la Facultad de Ingeniería, tal, de su especialidad. El plan de tesis, o bueno, en este caso lo cambié de formato tipo tesis. El nombre del tesista, para obtener el título profesional, tal, lo cambia. Y su asesor, en este caso, asesor temático. También las fechas. Bueno, acá este es para el plan de tesis. Tenemos la parte de resumen, descripción del problema, objetivos, fundamentación, justificación, metodología, plan de actividades, cronograma y bibliografía inicial. A ver, de manera muy breve, como ustedes ya te han tenido la plantilla, la han trabajado, resumen viene a ser el abstract, cuál es especificar, indicar por qué se hace la investigación y cuáles serían los posibles resultados de esta investigación. Justificar, descripción del problema es básicamente mostrar el problema y justificarlo, por qué merece la pena investigarlo y específicamente qué es lo que yo voy a resolver. El problema en sí, se le dice problema porque es un tema complejo. Si yo quiero ver una situación, cualquier situación de la vida real es un problema complejo en el sentido de que tiene muchas dimensiones, sea social, sea matemática, sea desde muchos puntos de especialidades. Lo que yo voy a tratar de resolver el problema es usando mis conocimientos que he adquirido durante mis estudios para poder tratar de solucionarlo, encontrar, eh, digamos, ciertas pistas que me den validación para que este problema sea estudiado, digamos, se pueda resolver y en base a mi especialidad yo propongo unos objetivos que yo puedo hacer de mis estudios y objetivos que están enfocados a, digamos, solucionar el problema. Y esta palabra solucionar lo digo en el sentido que yo alcanzo, el tesista alcanza de manera suficiente o no suficiente para hacer una investigación. La parte 4, 5 y 6 es netamente, la parte 4 es estado del arte, que ustedes le han hecho su plan de tesis para proponer su estado del arte. El punto 5 es la metodología. Dentro de la metodología no tiene que ser, digamos, de manera tan compleja. Es una investigación que se indica de qué tipo, cualitativa, analítica, población, muestra, investigación aplicada, descriptiva, etcétera. Y de los cuales también hay una metodología, bueno, aquí no se le da mucho énfasis, pero una metodología de las fases de implementación, cómo se va a desarrollar. En el punto número 6, y eso me gustaría ya verlo netamente cuando empiecen su trabajo, es en el plan de actividades y cronogramas. En el plan de actividades y cronograma, ustedes que han elaborado para un periodo de 20 semanas, que justamente es el periodo de 20 semanas que van a tener con su asesor temático, para desarrollar las tareas. Ahora, en principio, ¿para qué nos ayuda el plan de tesis? El plan de tesis en sí está para que ustedes ya hayan, digamos, pensado bien el problema, pensado bien la herramienta tecnológica que ustedes van a utilizar para desarrollar el problema, en el sentido de solucionarlo, y mostrar, digamos, originalidad e innovación en su investigación. Digamos que ya está pensado, ya lo han bosquejado en su cerebro y está plasmado en el papel. Y todo eso lo han podido construir, lo van a poder construir en un periodo de 20 semanas, más o menos aproximado, para llegar a solucionar el problema planteado. En ese aspecto, el plan de tesis lo que les va a ayudar es tener una guía, es el mapa para su desarrollo. Lo que les correspondería hacer es cada semana avanzar su plan de tesis, lo que corresponda,
desarrollar las actividades y a la par ir avanzando con la tesis o el artículo, de tal manera que se pueda lograr los objetivos planteados. ¿Hasta aquí me sigue? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Todo bien? Buenos días, profesor. Yo acabo de entrar y los Sí. primeros puntos no son lo mismo, no, prácticamente no es lo mismo que nosotros mandamos para la inscripción del curso. Claro, ese es el plan de tesis. Ajá. Sí, porque estoy viendo, bueno, nosotros ya mandamos la carátula, una carátula, mandamos punto número uno, dos, hasta creo que hasta el cuatro, además hemos mandado. Claro, No, usted había mandado 4, 5 y 6 más o menos, ya. Ok, sí, claro, sí, sí. sí. Ya. Metodología no, creo que no estaban pidiendo, para la inscripción, metodología creo que no estaban pidiendo, justificación creo que sí, objetivo, justificación sí. Ya, ok, entonces prácticamente, ya, gracias. Ya, solo más, sí, eso lo cuento ya, sí. Ujú. Ok. A ver, el chat me pregunta, buenos días, ¿podría explicar sobre la metodología, por favor? Sí, en la metodología justamente es lo que ustedes se va a plantear cómo lo van a desarrollar. Mayormente dentro de la comunidad, digamos, casi a nivel nacional, se usa, pueden buscar el libro de Sampieri de metodología de la investigación. En el libro de Sampieri de metodología de la investigación, eh, que creo que lo van a encontrar hasta en internet, lo van a encontrar el libro, te da las partes de una investigación tanto cualitativa y cuantitativa, en un sentido más, digamos, social. ¿Por qué lo digo social? Porque va en el aspecto de ciencias sociales. En ciencias sociales sí hay, digamos, mayor énfasis en la parte de metodología, tanto cualitativo, no cualitativo, descriptivo, en base a eso la población, la muestra, también el tiempo, el contexto, o sea, la localidad, de cómo se va a desarrollar mi planteamiento. Por ejemplo, en el caso mayormente esto se desarrolla, está a la par asociado con ingeniería biomédica. Dentro de ingeniería biomédica, muchas veces, o casi la mayoría, los estudiantes plantean algún tipo, el prototipo para tomar alguna señal del corazón, un ritmo cardíaco, etcétera. Entonces tienen que colocar metodología, qué tipo, descriptiva, cuantitativa, cualitativa, población. La población va a ser, no sé, personas jóvenes de edad de 20 o 30 años, digamos, ya personas lugar, va a ser 5 hospitales, ¿no? De la ciudad de Lima. Instrumento, el instrumento va a ser un tipo, bueno, digamos, va a ser un prototipo, ¿no? Con tipo de sensores especializados o, bueno, eh, digamos, más modernos, ¿no? Más modernos en el sentido de que, bueno, esos sensores ya hay, pero de alguna manera la tecnología avanza y quizás hay 5 dispositivos para tomar la señal o tomar algún registro de cuerpo. Entonces ya con 2 sensores se puede hacer de manera mucho más rápida. Lo compraron, lo adquirieron, el prototipo lo usa y tienen que describir cómo ese sensor no afecta o va a afectar el cuerpo del paciente, ¿no? Es parte de su metodología y también para el comité de ética que lo va a necesitar para validar el instrumento de medición. Dentro de esa parte de la metodología, ya cuando han descrito la población, han descrito la muestra, han descrito el instrumento, luego tienen que describir qué tipo de criterio van a utilizar para validar sus resultados. En esta fase, como es una fase de estado cuantitativo, se basa más que todo en las características de los pacientes, en este caso de 20 a 30 años, se tendrán, no sé, por la localidad, por la zona, no tendrán cierto tipo de características. Si fuera de manera cualitativa, quizás la muestra sea mucho más pequeña, pero esa pequeña muestra, ¿qué es lo que yo necesito para que sea validable con otros estudios? Pues en ese parte tienen que fundamentar. Eso en el lado de ingeniería biomédica. Paralelamente se sigue el mismo tipo de estudio o el mismo tipo de metodología de construcción en las otras carreras. Sin embargo, la característica
quizás diferentes, que no están trabajando con, digamos, con la persona humana, y por lo tanto, la descripción se basa más que todo en la cantidad de datos. Si en este caso yo voy a tener datos por cada persona, ahora aplicado, digamos, un problema de ingeniería X, yo lo voy a hacer, voy a tener datos por cada vez que yo realice mediciones con un instrumento. Si yo tomo, no sé, medición, no sé, de corriente de voltaje, por ejemplo, ¿no? A un tipo de, no sé, a un tipo de instrumento o medición que quiero hacer, tendría que plantear, ¿no? Ya, esta medición del instrumento lo he validado, es un buen instrumento que está calibrado. Dos, si esa medición, si es la correcta, está dentro de los parámetros de otras investigaciones. Y tres, bueno, si es parte de mi objetivo de mi tesis, porque una medición de corriente no puede ser, digamos nada más, ¿no? No dice tan compleja, pero si fuera objetivo de mi tesis y me sale una señal totalmente ruidosa, no filtrada, ¿cómo yo así lo voy a trabajar, lo voy a plantear para que sea parte de mi investigación? ¿En qué sentido? Lo puedo tomar de una manera, me sale algo muy random. La segunda toma, sale, como digo, no salgo también algo muy random, entonces busco la explicación por qué, ¿no? ¿Por qué sale esa señal tan ruidosa? He tomado mal mi instrumento, X cosas, y puede ser que no. Entonces necesito datos cuantitativos de muchos datos, no sé de cuántos periodos, ciclos de trabajo, no sé de cuántos. ¿Para qué? Para que me muestre quizás un patrón que sí puede estudiar. Todo eso, o sea, hablo de manera muy general porque acá hay muchas carreras metidas, acá en el programa hay muchas carreras, pero sin embargo, más o menos entienden el contexto general de cómo vamos a llevar la metodología de trabajo en cada uno de sus proyectos. Sus proyectos, yo entiendo que acá hay de ingeniería electrónica, biomédica, mecatrónica, sistemas, industrial, me parece no, industrial no, tele también está, ay, no me acuerdo qué más, no me acuerdo. Bueno, las ingenierías, quizás con excepción de biomédica, toman la descripción del problema, un problema específico, quizás de otra manera, que en biomédica es, digamos, es una mixtura desde un punto de vista de ingeniería con algo aplicado más a la parte social que viene a ser la persona. Entonces, ahí sí hay una pequeña diferencia. A ver, y bueno, y el plan de actividades creo que ya lo hablé. Sí, ya lo hablé. Ujú. Tan, 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 y aquí, ahorita les voy a pasar el formato de tesis. Me da un momento. Ok. Esto lo voy a subir en la semana 1. Pensé que ya estaba, pero ya ahorita lo subo. Como digo, ¿no? Dentro del plan de tesis y el formato tipo tesis, dentro de la carátula no hay mucho cambio. Básicamente, un poco es el nombre, el título final. Si son en pareja, por favor escriban los dos nombres de los tesistas y bueno, proyecto de ingeniero, tal, ¿no? De su especialidad. Esto de aquí va a ser, la entrega de Turnitin que se coloca, y ya como ustedes saben, debe ser menor al 20%.
Acá viene la dedicatoria. Bueno, de manera normal es opcional, pero la pueden colocar. Y el índice general. La última indicación enviada ha sido de que el índice general se mantenga hecho por Word. Quiere decir que las partes de acá son generadas de manera automática, porque eso se revisa en em, la parte encargada de biblioteca, me parece. No me acuerdo el nombre, pero una parte encargada de biblioteca. Y bueno, principalmente ahora nos encargamos, este módulo de 6 semanas, netamente del capítulo uno. ¿Ok? Netamente del capítulo uno. Planteamiento del problema ya lo tiene. Descripción del problema, de la problemática también lo tiene. Formulación del problema, del problema que era específico o la pregunta también lo tiene. Con la determinación de objetivos. Solamente vamos a darle forma, estructura correcta para que esté bien pues, en su tesis. La hipótesis viene a ser la afirmación que ustedes han logrado desarrollar en base a la lectura del material bibliográfico. Y es lo que ustedes están, digamos, a este nivel de bachillerato, digamos, entre un 80 y un 90% seguro de que eso va a pasar. La justificación de la investigación acá se divide en 3 partes: teórica, práctica y metodológica. Esto depende, digamos, mucho de su problema de investigación. Idealmente sería muy bueno colocar las 3, pero a veces no hay, digamos, o a veces quizás, no sé, depende mucho de sus proyectos. No hay la parte teórica, en el sentido cual. Eh, Quizás su problema es netamente de manera muy práctico, su problema y ustedes quieren resolver implementando un dispositivo. Entonces quedaría la parte tanto práctica y metodológica que ustedes han desarrollado en la justificación de la investigación. Si quieren agregar la parte teórica, digamos, el 1.5, perdón, el 1.5.1 sería que se desarrollan las pautas, se desarrolla quizás un material, una validación, un sistema, algo no netamente textual dentro del desarrollo de la tesis. Pero muchas veces eso no es posible. Entonces, llegamos a la práctica, tener dos, práctica y metodológica. Pero como digo, eso depende de su proyecto, de lo que ustedes desean hacer y también de lo que ustedes son capaces de hacer en 20 semanas. Así que por ahí todavía tenemos margen para poder trabajar. El 1.6 es la delimitación del estudio. En esta parte creo que muchos ya tienen más o menos planteado el problema y muchos ya saben qué es lo que ustedes van a desarrollar. Entonces la parte Profesor, espacial temporal, ¿sí? ¿Aló? disculpe que lo corte. Entonces, la 1.5, que es justificación de la investigación, por ejemplo, en mi caso, soy mecatrónica y lo mío es diseñar una máquina que arregla algo. Entonces, en lo mío solamente ya no debería la teórica, sino solamente la práctica y la metodológica, ¿correcto? Correcto, sin embargo, bueno, depende de mucho si tú quieres agregar en la justificación de la investigación, si es que dentro de tu, no sé, de tu solución de desarrollo, planteas algún tipo de ecuación de desarrollo, simulaciones, quizás, diseño, que puedes agregar más el aspecto teórico. O Eso ya no lo sea, sé. Puede porque, ser. a ver, le explico brevemente, mi tesis es prácticamente, bueno, le escribí como diseño y simulación de un equipo para el mejoramiento de procesos. Y bueno, lógicamente tengo que hacer un diseño mecánico, un diseño eléctrico, las ¿Mm? simulaciones. Entonces, todo eso iría prácticamente en la parte teórica. Ahí, claro, las matemáticas correspondientes como la fuerza del motor y todo eso. Tendría que colocarlo ahí en la teoría, ¿correcto? Pero toda simulación se hace en base a una función teórica.
sea, ahí también está ahí la parte. Tienes ahí, ahí se puede agregar la parte teórica. Mm, ya, ok, gracias. ¿Ok? Listo. A ver, ya. Creo que está en el 1.6. Delimitación del estudio, espacio temporal y conceptual. Ya la mayoría de ustedes conocen su trabajo, así que espacial, le vamos en contexto de la localidad, temporal, en un periodo de tiempo. A ver, he tenido estudiantes que me han planteado el siguiente problema. Profesor, desarrollé el año pasado un prototipo, un instrumento tal. No, el año pasado desarrolló, trabajó. Pero mi estudio lo hago, no sé, del periodo de junio a julio, ¿no? O más o menos cubriendo algo de 15 semanas, 10 semanas de lo que duraba la investigación. Y el profesor me dice, ¿no? Profesor, ¿cómo esto lo llevo? Lo llevo desde el tiempo que lo inicié mi prototipo hasta el punto hecho de que ya estoy tomando mis datos o cómo estoy tomando mi tiempo de limitación de estudio. En este caso, solamente nos vamos a centrar en el objetivo general, el objetivo, cuál es tu trabajo, y en el aspecto de que, bueno, si tu trabajo, o sea, solamente fue para tomar datos con tu prototipo, debes abarcar las 10 semanas que, bueno, tú vas a presentar, vas a tomar datos y luego le vas a presentar a tu asesor para ver cosas, extrapolar, ver, analizar la curva, etcétera, cosas netamente estadísticas. Ya esa sería la limitación de estudio temporal, que has tenido un plazo, digamos, 10 semanas o quizás las 20 semanas para hacer la toma del estudio, etcétera, ¿no? Ta, ta, ta. Si, por ejemplo, ¿no? El prototipo, ¿no? Que tú has desarrollado, no sé, desde antes y ahora ya está, digamos, avanzado, bueno, eso ya depende mucho de tu asesor, ¿no? ¿Cómo va a ser la limitación del estudio? Porque netamente dentro de tus objetivos es tomar la medición datos con el prototipo hecho, ¿no? Y usualmente el prototipo ya debería estar empezado y culminado en un periodo rápido, ¿no? No sé, en unas pocas semanas, digamos como está en el plan de tesis. Por eso ya lo dejo a determinación del asesor, ¿no? Cómo va a ser la limitación del estudio en el espacio temporal. En base al concepto es netamente el aspecto teórico, ¿no? Cómo se ha desarrollado tu propuesta, en las bases con qué bases teóricas se ha desarrollado, no sé, es un prototipo para tomar señales cardíacas, me he basado en el modelo normal y lo he adaptado con neurosensores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una limitación de estudio conceptual. Dentro del marco teórico, el marco teórico no tiene que hacerse muchos problemas, ya tiene la parte teórica, el estado del arte lo tienen. Antecedentes de la investigación, miren, aquí quizás les voy a plantear, les voy a mandar modelos de antecedentes de la investigación, ¿por qué? Porque eh, muchos estudiantes me traen párrafos. A ver, el paper, el artículo científico 2 habla sobre esto en un párrafo. Siguiente párrafo, el artículo, no sé, 5 me habla sobre esto, y termina con lo otro. Antecedente de la investigación es todo aquello de los diversos, no sé, 10 artículos, por ejemplo, cómo yo hago el diálogo entre ellos para que me den, digamos, en 2 o 3 párrafos, algo conciso, fuerte, sobre mi propuesta planteada. Algo conciso y fuerte. Yo quizás les mando unos ejemplos para que ustedes lo puedan ahí visualizar, conectar con las ideas de lo que yo quiero decir, porque si lo van a hacer, digamos, de manera muy simple y burda, un autor bueno, un artículo describiendo, no sé, por párrafo, digamos que no hay ningún desarrollo de análisis de la información en ese aspecto. Las bases teóricas, el punto 2.2, netamente hablamos de la variable dependiente y dependiente. En esta parte yo creo que ustedes, bueno, les voy a preguntar en las salas cómo han hecho eh,
su diagrama, ¿no? Su diagrama de variable compleja, perdón, variable dependiente, independiente, problema, la hipótesis e instrumento. Entonces ya ustedes más o menos me van a mostrar ese cuadro. Y bueno, una de las metodologías que ustedes desean mostrar, las bases teóricas. Dentro de las bases teóricas también viene la parte de conceptos, definiciones, que ustedes pueden optar de, bueno, en un caso de tesis, de algún tipo de libro o fuente de información confiable. A ver, esta parte de contexto de la investigación está relacionada, está un poco relacionada hacia también, hacia qué otras líneas, no líneas de investigación, cómo tu investigación eh, se va a desarrollar en la parte aplicada en tal problema, ¿no? En tal problema. Yo he desarrollado varias tesis y artículos sobre ingeniería electrónica y biomédica. Y en la parte de contexto de investigación, mayormente a veces es, a ver, una clínica, un hospital y también trabajan con los datos. Los datos de reporte de mantenimiento, al caso de algunos equipos. Por ahí la podemos ver y vamos a ver, dependiendo de su investigación, cómo la podemos llevar. A ver, acá yo, hasta este punto de acá, lo que yo he mencionado es, digamos, de manera muy, digamos, muy general. Es que lo que hay dentro de, netamente hablando, dentro de la construcción de una investigación, netamente de construcción de una investigación, es de manera, digamos, muy personalizada, en el sentido tanto del problema, el instrumento, la especialidad y el tipo de enfoque que tiene uno de manera individual. Lo que uno acá como docente ofrece es, digamos, la guía, una visión clara de cómo hacer la investigación del punto A al punto Z, cómo llevarlo y que todo eso sea sustentable. Bueno, al final del módulo se va a dar, ustedes entregan la tesis y esta tesis, bueno, la revisan, la ven y después le dan una fecha para la sustentación. Entonces, que la tesis esté bien hecha y posteriormente ustedes vayan a sustentarlo con lo que ustedes ya han investigado. El punto 3 de metodología de investigación es justamente lo que le había comentado. Aquí, del punto 3.1 al 3.6, tenemos la parte de diseño, tipo, enfoque, población y muestra. Que esto lo pueden encontrar en el libro de Sampieri, Metodología de Investigación. En el taller 3, en el taller del módulo 3, lo podemos ver, pero es algo muy puntual, ¿no? Que es diseño, tipo, enfoque, población y muestra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que tradicionalmente, y en general a nivel mundial, la investigación, digamos, el formato de investigación se desarrolló más por el lado de ciencias sociales, de ciencias humanas, en donde sí importaba el diseño, el tipo, el enfoque y población. Bueno, sigue importando, solamente que por el punto de vista de ingeniería, digamos que tenemos que un poquito modificarlo para que tome la relevancia necesaria en el punto de vista de ingeniería. Pero como les digo, es un formato que se utiliza de manera transversal en todas las carreras porque recurren en ese mismo aspecto de metodología de la investigación. ¿Ya? ¿Cómo debo llevar mi trabajo para que éste cumpla la categoría de ser científica y que luego, bueno, sea sustentada, vaya a ser sustentada en la titulación? Instrumentos de investigación, herramientas, técnicas, instrumentos, ya eso básicamente es la característica de tus instrumentos que vas a utilizar. Y acá, la parte de metodología de la solución, de implementación. Se va a seleccionar un tipo de metodología y un desarrollo de la metodología. Y acá esto sí, digamos es un punto importante. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que al momento de ustedes plantear una metodología,
Primeramente, ¿cómo saben de que su metodología, de que su propuesta, su pensamiento es el correcto? Ya. Llega la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé de lo que yo estoy planteando es la manera correcta de hacerlo? Entonces, plantear una metodología también resulta un problema, que también se tiene que investigar y desarrollar. Lo que sucede acá, mayormente en las investigaciones de pregrado, es que seleccionamos una metodología que sea acorde al problema y que sabemos por el estado del arte que nos va a dar resultados, digamos, acorde a lo que esperamos. Por eso es importante la hipótesis. Por eso digo que la hipótesis, digamos, les va a salir es un 80-90% de que va a ser verdadera, porque seguimos un tipo de metodología ya establecida que ya ha sido probada. O sea, dentro de ese punto de vista, digamos que no hay nada nuevo, ¿no? Bueno, no hay nada nuevo en ese sentido, sino que estamos haciendo quizás algunos cambios pertinentes, pequeños, pero siguiendo la misma línea metodológica para nuestro problema. El desarrollo de la metodología básicamente son las fases. Puede ser la fase de diseño, fase de implementación, fase de simulaciones y fase de resultados. Así de simple, son mis fases que yo voy a estudiar. Y que esas mismas fases están en tu metodología propuesta. Ahí lo tenemos. Finalmente es cómo nosotros, o bueno, en el caso de los tesistas, de su metodología, al final de esa investigación o esa implementación, diseño, simulación, lo que se busca es interactuar con el problema. Interactuar. Esa interacción que me va a dar, me va a dar algún tipo de data. Y esa data, sea de tipo lo que sea, yo la tengo que medir para posteriormente comparar. ¿Comparar con quién? Con otras investigaciones. Ahora, esta métrica, esta medición que yo voy a hacer, la tengo que sustentar con, y ese es el punto 3.4. ¿Cómo analizo mi métrica? ¿Qué métrica establezco para que esa data tenga sentido y la pueda comparar con otros trabajos? Ya, en ese punto, el 3.4 llega a su parte. El 3.5 y los subsiguientes, digamos que son, ya lo tienen trabajado. Cronograma de actividades, tienen trabajado. Y la parte de costos, costos directos, indirectos, costos fijos, variables, presupuesto, eso va a depender de mucho de su proyecto. Así que lo dejamos para la parte del módulo 3. En la parte 4, que hay muchos o muy pocos por experiencia, se quedan un poco en la parte 3 debido a que, profesor, tiene un prototipo, profesor, no llega, no sé, a algún tipo de sensor, eh, profesor, no sé, estoy todavía trabajando, veo, no tengo tiempo. Bueno, idealmente, la parte más importante de la tesis es la data que tú tengas una vez hayas tenido tu dispositivo, esté funcionando, y ahora la pones con el problema. Entonces, el punto capítulo 4 es desarrollo de la solución, que es justamente tener resultados de tu prototipo, instrumento, etcétera, con el problema. Primera parte es, bueno, dentro del formato es brevemente presentar tu propuesta de solución, sea llamado prototipo, etcétera, la aplicación, el diseño, las simulaciones o cómo, de qué manera está trabajando para obtener esa información. Y luego es la parte, bueno, acá dice medición de la solución, en este caso es la métrica, o qué datos estás adquiriendo para luego ser comparados. El punto número 4 es netamente resultados, netamente mi prototipo adquiriendo resultados. Y el punto de aquí, antes de entrar al punto número 5, es análisis de indicadores. No dicen, perdón, no tienen que ser necesariamente cuantitativos, eh, pero tiene que haber un tipo de análisis en el aspecto de tu data que has adquirido. ¿Y cómo lo voy a interpretar ese tipo de data?
Finalmente, ya aquí esto lo encargan con el asesor, porque parte del taller acaba acá, el taller acaba en el capítulo 4, y la última parte del capítulo 5 es netamente conclusiones y recomendaciones en base a tus resultados. Esto de acá no es muy complicado, la verdad. El capítulo 5 no es muy complicado. Solamente a lo mucho se demorarán, si han completado todo, en una semana o dos, una semana suficiente para poder acabar la parte de conclusiones y recomendaciones, con su respectiva discusión, obviamente. Bueno, después de eso, bueno, acá está el formato, ¿no? El formato, los puntos que les he detallado y anexos, ¿no? Anexos que pueden ser el cronograma, la matriz de consistencia, alguna declaración, bueno, X cosas que se les pueda pedir o cambie quizás un poco de formato. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profesor. Ok, Sí, ok. Ya, esto de aquí formato yo lo subo a la semana 1. Y antes de pasar a... Sí, sí, lo voy a subir, sí, lo voy a subir, ahorita lo subo. Solamente antes de acabar, tengo que presentar también el formato tipo artículo científico. A ver, eh, la universidad, dentro de sus estatutos y reglamento del programa PIT, PED y titulación de manera normal, tiene también la opción de hacerlo por artículo científico. Y también lo tengo que mencionar porque también sus asesores temáticos les va a decir, ¿no? Lo puedes optar por formato tipo normal, el que ya mencioné, expliqué antes, o tipo formato artículo científico. En este tipo de formato, básicamente, la carátula va a cambiar aquí, tipo, va a decir tesis, artículo científico, luego título, nombre, se mantiene de manera casi intacta. Bueno, va a haber un tipo de turno y también lo que indica la parte de formato para entrega al repositorio, dedicatoria de manera normal, agradecimientos. Va a haber una parte que dice una página, el resumen de tu artículo, ¿no? ¿Qué es lo que has investigado, etcétera, en el formato, como indica tu asesor temático. Digamos, la siguiente hoja indica de manera así breves problemas que se busca resolver, objetivos generales específicos y solución encontrada. ¿Qué quiere decir esto? Resultado, ¿no? Pues eso fue el resultado general de tu investigación. Y finalmente dice, el artículo que tú has elaborado, por ejemplo, no sé, tu asesor de estudiante de mecatrónica le dice, ¿no? Eh, Quedan de acuerdo para trabajar en una revista, no sé, en la IEEE, la revista de mecatrónica de la IEEE, hacen un artículo científico, lo elaboran con la plantilla de la IEEE y dicen ya está hecho, ya está culminado. Entonces, esa plantilla, tal como está en Word, porque lo van a pedir en Word, no quiere nada copiado, lo insertan aquí, ¿no? Después de la hoja de introducción, le insertan tal cual, en el formato tipo de plantilla, en ese formato. Lo insertan y ya está. Esa sería su tesis. Esa sería la tesis en el formato tipo artículo científico. Hago hincapié en esto porque sí, muchos asesores les van a decir, ¿no? Si hay la opción de hacerlo por artículo científico, y ya depende de usted ya cómo desee elaborar. De todas maneras, si ustedes, bueno, desean hacerlo, igual, ¿no?
los puedo asesorar de igual manera para su artículo o también para su formato tipo, perdón, para su formato tipo de tesis normal. No hay ningún problema. Profesor, una consulta, ¿qué es lo que depende que un alumno haga la tesis normal y un artículo científico? ¿Qué es lo que depende? ¿El tema, el tipo de investigación, la metodología, el área? A ver, en realidad es un acuerdo entre el profesor temático y, bueno, el tesista, ¿no? Si van a hacer en formato tipo artículo o formato tipo tradicional. En el caso mío, cuando yo hablo con mis tesistas, ellos me explican su investigación. Y yo les pregunto, ya, ok, usted o ustedes quieren hacer su trabajo en esto. A ver, a ver, ellos me explican su investigación. Yo les hago preguntas, ok, entonces esta investigación lo que busca es obtener esto, y digamos, les pregunto, ¿no? Esto de manera relevante, interesante, innovadora, y voy calzando el perfil de su investigación. Dentro de ese punto de vista, yo veo, ok, esta investigación quizás da para un Q4, un Q3. He tenido un grupo de alumnos que sí llegó, bueno, acabó su artículo científico para una revista Q2, pero sí se tuvo que trabajar bastante, ¿no? Pero ellos ya querían trabajar un artículo Q2, ellos me dijeron, eso, queremos hacer un artículo Q2, pero una investigación de impacto fuerte. Entonces, realmente se esforzaron porque sí requiere un poco de trabajo más. Pero lo que, bueno, no puedo hablar por todos, pero lo que yo veo es qué es lo que proyecta el alumno para su investigación, algo diferente, innovador, su metodología y qué tipo de data va a construir. En base a eso, yo puedo plantearme, ok, entonces, si alcanzamos una revista, ¿no? Una revista Q4, Q3, para que usted publique su investigación en estas revistas y, bueno, calce, ¿no? Si veo que quizás no tiene mucha innovación, o que no hay tanta diferencia, o X motivos, o quizás no tiene muy claro cómo va la investigación el alumno o la alumna, entonces quizás ahí yo pueda optar, perdón, por una tesis tradicional. No, son cosas, digamos, de manera personal que yo, bueno, evalúo. Porque sí, en el formato tipo artículo se tiene que avanzar de una manera mucho más, digamos, un poco más rápida, si no, también te calcula un poco el tiempo. No sé quién me preguntó, pero esa sería mi respuesta. ¿Sí? Después de haberte respondido, no sé quién me preguntó. Sí, profesor, sí. Disculpe. Ay, ok. Sí, yo lo pregunté. Ok, ok. Ok, entonces, a ver, pueden preguntarme ahora mismo. Ahorita voy a subir el formato para que lo puedan ver. Así, Hernán, dígame. ¿Qué tal, profesor? Profesor, tenía una consulta con respecto al tema de los lineamientos cuando se presenta un artículo científico. ¿Habrían unos requerimientos? Creo que tiene que ser publicada en una revista, según había escuchado, o a diferencia de la tesis cuando se va a sustentar. Ah, ya, verdad, me olvidé indicar esa parte. Sí, miren, yo ya tengo dos alumnos, no, quizás tres alumnos que han hecho por artículo científico. Como dije, uno hizo por Q2, ya sustentó la modalidad artículo científico, eh, y básicamente es como les indiqué, a ver, mm, es como les indiqué, es como les indiqué.
todito acá igualito. Esto, la parte de Turnitin, dedicatoria, etcétera. Y acá agregan el artículo científico que ellos han elaborado, ¿no? Es un copy-paste nada más. Ahora, esto de aquí se lleva al repositorio, esperan el tiempo, le dan una fecha de sustentación, ellos ya sustentado, le tiran un sí, profesor, felices, hemos aprobado la tesis, todo chévere. Y ahora lo que les falta es subsanar unas cositas, que prácticamente el título, me sorprendió, profesor, sí, nos pidieron cambiar el título, nada más. Y bueno, pasarlo al inglés y enviarlo a la revista. Pero ojo, una vez ustedes se han aprobado, hayan subsanado las observaciones, entonces lo que único que les faltaría es el envío a la revista. Con el envío a la revista y los demás requisitos, no sé, de pagos, de documentos, etcétera, ya pueden tramitar su título de ingeniero. Porque solamente se le pide que se haya enviado a la revista, no que se vaya a publicar, nada, solamente que se haya enviado. ¿Ya? Por esa parte no se preocupen. ¿Ok? Creo que fue Hernán que me preguntó. Sí, ingeniero, ya me queda más claro ese punto. Muchas gracias, por Ya, la claro, respuesta. claro, para ir actualizando. Explícame, por favor. A ver, en la semana 1 yo coloqué el material formato de tesis, lo pueden visualizar y descargar. De todas maneras, hay mucho más material en la semana 2. Como dije al principio, hubo un pequeño desfase, no sé por qué. Solo el material colocado se puso en la semana 2, pero está todo para visualizar. Justo acá está el formato de tesis que les indiqué, hablé parte por parte y está la estructura general, ¿no? En la semana 2 está, digamos, bueno, lo pueden revisar, ¿no? Dice formato de tesis, no, perdón, no, formato general. Eh, ¿Cómo debe estar formateado, no? Fuente, el tipo de letra, interlineado, los márgenes, los párrafos, numeración, y bueno, algunas cosas puntuales acerca de la carátula. Ok, voy a crear la tarea para que me puedan subir su plan de tesis. Esta tarea, sobre los avances de la primera semana. Por favor, pueden subir su avance para poderlo tocarlo en la sala Zoom que ahorita voy a abrir. De todas maneras, me gustaría que alguien creara un grupo de WhatsApp para poder hablar, conversar. Alguien puede abrir o crear su grupo de WhatsApp para todos aquí. Profe, yo lo creo y paso el link por acá, por el grupo. Ya, listo. Ya, ok. Aquí dejé una tarea para que solamente suban su trabajo y en la sala podemos revisar su propuesta de plan de tesis. Y idealmente sería hacer unas correcciones y ya trabajar en el tipo de formato tipo tesis para que vayan avanzando de la primera semana. He abierto las aulas, la sala Zoom, están para que ustedes elijan. Vayan con su pareja
si es que tienen pareja para desarrollar su plan de tesis. Y bueno, en 10 minutos paso por las salas para que, bueno, me indiquen cómo van, cuál es su enfoque, su idea de proyecto, ¿no? Y ahí lo podamos ver. Pero también, por favor, quiero compartir mi pantalla con sus proyectos para que sea más rápido la revisión, ¿no? Su propuesta de plan de tesis. Profesor, Ok, disculpe, ya mandé el link al grupo de WhatsApp. ok, perfecto. Ahí tomé uno. Listo, muchas gracias.